Definitivamente hemos presenciado una de las mejores series en el universo cinematográfico de Marvel. Así es, estamos hablando de Moon Knight o El Caballero Luna. Oscar Isaac nos ha entregado una de las mejores actuaciones dentro de Marvel Studios. Y a mí definitivamente me otorgó uno de mis personajes favoritos en todo el MCU. Esperemos próximamente verlo en pantalla, pero por lo mientras... Hey, ¿qué tal, guardianes y espartanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien ya en su house. El día de hoy vamos a hacer la epiquísima estatuilla del Caballero Luna o Moon Knight. Y vamos a utilizar de base esta figura que están viendo en pantalla. Está bastante económica en un Walmart. Asimismo vamos a utilizar esta cabeza impresa en 3D por Evil Lab, este laboratorio en 3D que imprime diferentes cabezas y diferentes accesorios en 3D en resina y en una resolución 4K y 6K. Está impresionante, así que les dejo sus redes sociales en la parte de abajo y recuerden que su puesto de Evil Lab se encuentra todos los sábados en el Rock Show. Lo pueden ir a visitar y comprar ahí directamente. Hay para cualquier escala, Marvel Legends o Titan Hero Series, lo que ustedes quieran, o pueden encargarle por mensaje de Facebook ahí alguna piececita que les interese a ustedes. Así que sin más que decir, bienvenidos a un capítulo más con Street Play. Corre el intro. Iniciamos nuestro custom retirando el faldón que trae este ninja, esta figura base. La verdad es que el faldón no lo vamos a ocupar, así que es mejor retirarlo y tal vez guardarlo para otra figura. Con una herramienta de cortado retiramos el pin de la cabeza y vamos a cortar una parte del cuello. Vamos a aplicar calor con una pistola de calor a los codos para poder doblar los brazos y que queden en esta pose, que es la que vamos a ocupar. De igual manera vamos a hacer un corte a la pierna derecha. Y pegamos todo, colocamos un poco de aluminio dentro de los recovecos de la figura para ocupar menos plastilina epóxica. Y algo así es como ha quedado. También las muñecas las he cortado y las he puesto un poco más hacia el centro. Y ya lo único que queda es que con la plastilina epóxica vamos a reesculpir obviamente pues toda nuestra pieza. Vamos a cubrir todos los huecos y bueno, pues tratar de que los músculos queden lo más orgánico posible para que se vea bastante bonita la figura. Ahora lo que vamos a hacer es colocar una pequeña capa de plastilina epóxica en el abdomen y vamos a dejar secar por unos 20 o 30 minutos. Todavía no va a estar completamente seco y con una herramienta de moldeado, como están viendo en pantalla, vamos a esculpir las vendas que van a estar de fondo en pues nuestro Moon Knight. Pueden pausar el video para marcar esta piececita en goma eva. Entonces vamos a pegarlos hacia los lados para que quede de esta manera. Aplicamos calor para que se selle y sobresalgan los detalles. Ahora vamos a pegar dos pedazos de goma eva recortados en esta manera que van a simular la armadura del pecho. Y con cola loca vamos a darle una barnizada a todos los detalles de goma eva y algo así es como ya ha quedado. Ahora vamos a recortar el pecho de esta manera. Pueden pausar el video y copiarlo para dibujarlo. Y ahora sí lo pegamos. También vamos a cortar dos pedazos como están viendo en pantalla así y los pegamos en el pecho dejando un círculo. O vamos a marcar otro círculo dibujando una luna y ya la pegamos en el centro. Con un cúter detallamos estos detalles que están viendo en pantalla, aplicamos calor y listo, así es como ha quedado. Ahora con tiras delgadas de goma eva vamos a hacer las vendas que cubren la armadura de nuestro Moon Knight. Siempre que utilicemos algún tipo de pegamento instantáneo de cianoacrilato es muy importante utilizar una careta o un cubrebocas para evitar que los vapores se metan a nuestras vías respiratorias. Algo así es como ha quedado ya en todo el pecho. Posteriormente vamos a hacer lo mismo pero con las sombreras. Esta figura base ya trae unas sombreras como tal en el molde. Simplemente es cubrirlas con tiras de goma eva para simular pues que traen las vendas y algo así es como ha quedado. Queda bastante bien y hay que hacerlo con ambas hombreras. Ya lo siguiente es cortar lo que estamos viendo en pantalla, que es el antebrazo de esta manera. Pueden pausar el video y copiarlo, y también un pedacito de goma eva que va a ir en la parte de atrás de la mano, ya todo pegado, así es como se ve, tal cual. Y ahora, amigos, vamos a cortar un pedacito como están viendo en pantalla y lo vamos a pegar en la rodillera y lo mismo vamos a cubrir con tiras de goma eva
base. Así es como queda nuestra pieza. La verdad es que parece un poco tardado, un poco difícil, pero no, es bastante sencillo. Simplemente hay que hacerlo y la verdad es que queda bastante cool. Posteriormente recuerden que sellamos todo con calor y le aplicamos una barnizada de cola loca a todo para que se endurezca. Regresamos a nuestra cabeza impresa por Evil Lab y la vamos a rellenar con plastilina epóxica. Una vez que la hayamos rellenado, separamos para que se seque y vamos a utilizar madera MDF de diferentes grosores y con tornillos de punta vamos a ir atornillando la figura a las piezas de madera, todo para que quede fijo ya en la base. Ahora vamos a utilizar nuestra clásica mezcla, amigos, de resistol blanco, 50% de resistol blanco y 50% yeso, y lo aplicamos a toda la base, y esto es para simular obviamente la arena del desierto. Ahora vamos a colocar el palito en el cuello para hacer las cabezas intercambiables, y con una broca del mismo grosor vamos a hacer el agujero en la cabeza y listo. Así es como se coloca, bastante sencillo. Con cartón, yo utilizo cartón cascarón, vamos a cortar dos lunas, una más delgada que otra. La delgada la ponemos encima, la pegamos con cianocrilato y algo así es como ha quedado. Ya que esté seco vamos a aplicar de igual manera cianocrilato o pegamento instantáneo a todo el cartón para que se endurezca, ok, y hacemos dos obviamente, y una vez que ya esté todo listo vamos a aplicar primer en aerosol. Como tal vamos a utilizar el primer como color base, tal cual nos va a funcionar perfectamente, así que vamos a aplicar un pincel seco de color blanco, tal cual. La intensidad ya será a gusto de cada quien, pueden darle una pasadita nada más, si lo ven muy gris darle otra pasada para que se aclare un poco más. Por ejemplo, así es como ha quedado el mío. El pantalón no me gustó que quedara con el dry brush o con esa técnica, así que lo pinté todo de un gris claro. Aquí pueden ver la diferencia. Y de igual manera en el antebrazo, los cuadrados que lleva, pues los pinté de gris oscuro, tal cual de la botella. Y algo así es como me ha quedado. Es importante que en este punto del video apliquemos barniz mate en aerosol a la pieza para después aplicar los acrílicos, ok. De igual manera la cabeza ya está con primer, así que vamos a colocar un dry brush de blanco, de igual manera la intensidad que ustedes quieran, excepto a los ojos y a la cara por dentro. Entonces así es como me ha quedado. Ahora voy a aplicar una mezcla de azul con blanco, es un azul muy claro, voy a utilizarlo de base y luego con blanco puro ya voy a pintar el centro de los ojos, nada más para que queden el contorno de azul. Y ahora sí es momento de colocar los colores metálicos. Yo utilizo marca Brillacolor para colores metálicos, la verdad es que se ve bastante bonito. Pues como ya hemos sellado nuestra pieza con sellador mate, ya podemos aplicar el acrílico metálico sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar estas letras que tiene en el pantalón con gris oscuro, y por último pintar de café la base y un dry brush de color arena. Les recomiendo muchísimo el canal de Pintar con Marta, ella hace muchísimas mezclas de colores, y si quieren hacer alguna mezcla ella se los va a enseñar, vayan a su canal de YouTube. Vamos a utilizar vinipiel tal cual blanca, la encuentran en Parisina si son de México, y vamos a ir haciéndole la forma para el taparrabos como lo están viendo en pantalla. De igual manera vamos a cortar dos pedazos como están viendo en pantalla para simular el cinturón que lleva pues arriba del taparrabos, ¿no? Esto lo pueden sustituir por goma eva, la verdad, pero es que con vinipiel se ve mucho más chido. Colocamos un círculo de madera y lo pintamos de dorado, al igual que vamos a pintar pues la línea dorada que lleva arribita de este cinturón. Ya por último lo único que queda es hacer nuestra capa. La vamos a cortar de esta manera, de igual manera con vinipiel, y voy a colocar un alambre en cada lado de la capa y voy a pegar con silicón una pestañita, ¿no? Lo voy a doblar y tiene que quedar un pedacito de alambre arriba tal cual como lo vieron. Ahora con una broca súper delgadita voy a hacer dos orificios guía en la espalda de nuestro personaje, y ahí es donde vamos a pegar con pegamento instantáneo las pestañitas del alambre que quedaron. Ahora las pestañas que quedaron arriba de la capa las vamos a acomodar en los hombros pegándolo con un poco de silicón, y listo amigos, el resultado sería el siguiente. Levántate y vive otra vez, como mi puño de la venganza, como Moon Knight.
amigos, el resultado de mi figura, la verdad es que me gustó bastante, me gustó muchísimo cómo quedó la capa posable, la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo trabajar con vinipiel, no sé por qué, como que le da un carácter bastante interesante a la figura. Y pues nada, así es como quedó, me gustó muchísimo, espero a ustedes también les haya gustado muchísimo. Definitivamente es uno de mis personajes favoritos y espero verlo pronto nuevamente en alguna serie o alguna película, sería bastante épico. Déjame en los comentarios qué te pareció esta figura y si el personaje te gustó tanto como a mí. Nos vemos en un próximo capítulo de Street Play. Hasta luego. ¿Cómo va la canción? Every day I wake up, then I break up. Love is a man without love. Ojo porque te parte el trasero, Adiós.